esto no es normal. Sí, y como dices, a lo mejor sin darle un diagnóstico, ¿no? Pero si tú ves que alguien tiene recurrentemente una fobia, ¿no? O sea, hablar en público, pues a lo mejor le escarbas más y va a haber otras cosas. Exacto. Y ahí obviamente no te puedes meter porque ni siquiera tienes las credenciales, los estudios. Pero ahí, sobre todo estos programas de coaching de 3 días que te certifican, Ándale. ya piensan que puedes hacer lo que Ya sea. sabes todo. Y justo era lo que estaba investigando antes de esta cita. Ajá. Decían que no había como un regulador, justamente esos certificados, ¿no? O sea, Pues como algo fíjate que sí lo hay, pero como cuesta y es serio y normalmente en el mundo de los negocios sí se reconoce. Sí, sí. Pero si alguien que va a estar coachando al vecino, no va a hacer ni el vecino ni esta persona va a encontrar el valor en un proceso de certificación de 1 o 2 años con sus correspondientes 80, 90 mil pesos o lo que cueste. No, son diplomados de... Si el de la manita cuesta... A mí se me hace exacerbado. ¿Cuánto cuesta? El primero me parece que 20,000. No, pues es bueno. El primero, y son como 5. ¿Y siguen en ese formato, no? ¿De fin de semana? Sí. O sea, como viernes, sábado, domingo. Hasta donde yo me quedé, sí. Y luego te van llevando como a más, ¿no? O sea, como ahora ya tienes que ir a México o ahora a Guadalajara. Pues es que te conviertes en un vendedor de su modelo. ¿Sabes cómo se me figura? Como estos De de piramidal. Sí, así tal Así. cual. Así. Por lo que decías también de la chica, y sí. O sea, como es que ve, es que tienes que ir, es que... Sí, los obligan a que si quieres ser ganador, tienes que ser capaz de esto. Y te frustran. Claro. Pues bueno. Muy bien. Vamos a empezar aquí en el TikTok y luego ya otra vez hago la invitación, pero ya acá en el del YouTube. ¿Sí? Se supone que te mandamos a las redes y te vamos a estar mandando a las redes. Ok. ¿Sí? Nada más no me acuerdo si en Instagram creo que te acabo de mandar la solicitud apenas. Ok. Y bueno, la página donde viene mi, ¿cómo se llama? Donde te mandé mi biografía. No, se me hace que es el tuyo personal. Al otro, si quieres, mañana que salga la promoción, lo ligo al de... Yo te escribo al ratito cuáles son. Sí, me mandas las ligas y ligas ya de ahí ya lo hacemos directo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esperar a que se conecten más. Gracias por darnos los corazoncitos. Hoy vamos a pelear. Hoy vamos a pelear. A gusto. Saben todos los que han estudiado psicología, que luego muchos nos han visto, o los que han sido pacientes o clientes terapéuticos, pues saben que la psicología, el coaching, luego estamos ahí como que no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen estos coach de vida? Sé que tú no eres tan un coach de vida, pero por eso venimos a pelear en ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué quieren convertirse en psicólogos? Con un fin de semana, con un diplomado, o ya ni diplomado, los diplomados todavía tienen más tiempo. Tienes por lo menos 80 horas, no, aquí te quedas con 12 horas o menos. Sí. De repente la gente sale. No, y siendo lo que sea, o sea, no estoy en contra de gente que quiere estudiar sin una licenciatura, pero la formación. Entonces, o sea, puedes ser ama de casa, puedes haber estudiado artes o lo que tú quieras, y un diplomado ya te hace coach de vida. Por eso es que luego nos peleamos los psicólogos con los coach no certificados, con los coach que quieren sustituir, y por eso aquí Lalo, Eduardo Infante, viene a hablarnos sobre qué es un verdadero coach, qué se estudia, qué se hace y hacia dónde se dirige. ¿Sí? Ok. Bueno, pues empezamos con nuestro patrocinador como cada episodio y bueno, pues gracias a Piyali vamos a disfrutar de un tecito chai, chocolate y uno blanco. A ti te tocó el blanco, el mío es el chai, entonces bueno, vamos a estar en esta charlita a gusto, allá como había dicho acá en TikTok, peleando, pero por un mismo fin, no entre nosotros, por un mismo fin. Así que bueno,
No sé si tú por primera vez aquí en el confesionario puedas decir todos estos estudios que recuerdes, porque sé que son muchos, pero me gustaría que tú los nombraras, que tú Gracias, los Lili. dijeras y ya yo voy a complementarlo con este currículum amplísimo que tienes. Muchas gracias, Lili. Antes que nada, pues un gusto, gracias por recibirme en el confesionario y gracias a todos los que nos ven, que pues tienen a bien seguir explorando, ¿no? ¿Qué más hay? Sí. Y pues sí, el día de hoy, más que pelear, a lo mejor yo te diría, vamos a complementar información, porque así simplemente con el disparador salen temas en donde yo realmente coincido plenamente contigo, ya los iremos profundizando. Y pues sí, también yo creo que vale mucho que quienes nos ven sepan distinguir qué es el buen coaching del mal coaching Ajá. y cómo el coaching como herramienta puede complementar Ajá. a la psicología y a la terapia, pero en otros momentos donde son campos completamente diferentes, ¿no? Exactamente. Y que el buen coach, es decir, la persona que se dedica a hacer coaching, tendría que saber diferenciar cuál es su campo y cuál es el campo o campos diferentes, Sí, ¿no? o sea, yo no me puedo meter tampoco en el derecho o en el Así es. contador, igual. Y es ahí donde se pareciera que se fusiona de pronto y es donde decimos, no. Y donde te invaden, ¿no? Ajá, me invaden y me siento invadida y muchos yo creo que también se sienten y por eso tanto meme, ¿no? Como Claro, y de bueno, y si todo quedara en memes como quiera, ¿no? Pero realmente cuando la persona que afuera. recibe uno de estos servicios no tiene la claridad, se puede ir a meter con personas o a procesos que más que ayudarla o ayudarlo, le van a destrozar la vida. O la Sí. van a meter más en el hoyo de donde estaba y obviamente rescatarla de ahí, sacar a esta persona de ahí, pues va a llevar más Tiempo. esfuerzo, más tiempo, más energía. Sí. Entonces, por eso es muy, muy válido. O sea, porque si todo fuera un meme, pues quedaría en la parte No, chusca. padrísimo, ¿verdad? Pero Pero no. lamentablemente hay vidas que de repente se ven afectadas Abren por procesos y esto. los dejan abiertos porque no saben qué hacer después. Así es. Y luego sí me ha tocado que viene gente de unos, ¿cómo se llaman? Unos retiros de coach, que por ahí ubican varios por unas manitas, y han llegado aquí en crisis total porque Ujú. abren allá, pero no se cierra. Y los mandan del cielo, pero al suelo. Exacto. Y bueno, en este episodio de la quinta temporada, no me acuerdo si es Dani, tu Anafer, hija, o Anafer, y no me acordaba cuál de las dos. sí. Bueno, saludos a las dos, pero Anafer, te la debía por 2 ocasiones, porque ella me había dicho 2 veces y yo le decía, sí, sí lo tengo anotado, pero no habíamos Pero no se coincidido. deja, ¿verdad? Ajá, no se dejaba, no era yo, era tu papá. Es correcto. No, fíjate que había coincidido ahí con algunos viajes y temas de agenda que no me había sido posible No, yo sé. De estar. hecho, por eso descansamos en diciembre y les dijimos que renovábamos ahora la temporada en enero, justamente porque no eras el único que, ay, es que fíjate que voy a cerrar y cosas así, y no coincidíamos, pero Pero bueno, quinta temporada, ya sí, suena ya. bien. Y ya suena mucho. Felicidades por eso, Lili. Ay, Pues muchas mira, gracias. hablándote un poquito de mi historia y estos procesos. Es una persona que le gusta mucho aprender y que le gusta y confía en las herramientas formales. Digo, también aprendo de las informales mucho, Ujú, pero me gusta siempre estar aprendiendo y educándome, ¿no? ujú, Formalmente hablando. Entonces, bueno, hoy por hoy soy coach empresarial, coach de negocios. Mi camino pues inicia estudiando licenciatura en economía. ujú, Me encanta la economía por ser una ciencia ujú. social, por ser una ciencia que combina la parte lógica, matemática, pero también con la parte social, humanista, que al final lo que buscas cuando estudias economía es el bien público, el bienestar de los más. Ujú. Y bueno, en su momento, cuando yo estudié economía, pues estábamos en un tiempo en el país en donde muchos de los temas eran económicos. Estoy hablando a finales de los 90. Ah,
y pues había mucha efervescencia porque México iba a ser aparentemente ya un país de primer mundo y además muchos de los que nos dirigían como país en ese momento eran economistas y estaba medio de moda, sí, lo debo aceptar, pero aparte me gustaba cuando estuve explorando, bueno, algo que tenga que ver con lo humano, pero también con lo lógico, matemático, pues la economía me lo daba por ambos lados. Entonces estudié economía, hice una especialidad en finanzas y luego una maestría en administración con especialidad en desarrollo organizacional. Me empecé a meter al mundo del desarrollo organizacional precisamente porque mi primer empleo formal, ya después de haber egresado, fue para el Tecnológico de Monterrey y me encargaba yo de vender cursos de capacitación a empresas. Realmente, digo, tener un título más rimbombante, pero Lo dejamos en eso. en sentido estricto era lo que hacía, ¿no? Tocar puertas de las empresas para irles a vender una oferta de programas de capacitación que teníamos ya preestablecidos. Eh, fue interesante como reto porque siempre todo el mundo estamos vendiendo algo y el forzarte a que tu ingreso dependiera de lo que vendías, porque realmente tenía un ingreso fijo muy pequeño y la zanahoria estaba con lo que podía ser variable. Entonces, pues me obligó en esos 2 primeros años de vida profesional a estar muy activo, conociendo, visitando, relacionándome con empresas, con empresarios, con directivos, ejecutivos. Y la parte de las relaciones públicas como que siempre se me ha dado bien. Entonces, a partir de ahí, de estas relaciones y de esta actividad, detecté que había mucha necesidad de capacitar a la gente, no necesariamente en los programas que nosotros ya traíamos hechos, sino más bien en armar programas a la medida. Y fui desarrollando cierta competencia, habilidad para eso, ¿no? Para desde entender cuál era una necesidad, darle una respuesta, una solución a través de un programa de formación que tenía X, Y, Z y se iba para muchas áreas. Algunos eran mercadotecnia, otros eran en finanzas, otros eran en planeación estratégica, otros eran en formación de equipos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, la oferta era muy amplia. Desarrollé esta competencia, pero al tiempo, mientras estoy haciendo eso, caigo en cuenta de que soy bueno haciéndolo porque me gusta y tengo una capacidad para escuchar a la persona, para ser empático y desde ahí entender esa necesidad viendo el mundo como ellos lo están viendo y en función de ahí empezar a trabajar algo que sea muy concreto para ellos. Y yo dije, pues es una buena habilidad, ahí está, pero seguía trabajando para esta institución y de repente había gente que me maravillaba y otros, sobre todo quienes estaban alrededor de mí, se sorprendían de que yo era como un imán para que las personas llegaran y me contaran su vida literalmente. Y oye, fíjate que tengo esto, que no sé qué, y a veces simplemente con escucharlos les bastaba. Y en otros momentos, pues simplemente con hacer una o dos preguntas se llevaban algo o algún consejo. Todo esto lo estaba haciendo de manera muy, muy empírica, ¿no? Eh, por azares del destino, unos años después de eso, y bueno, durante este tiempo me formé en varios programas, ¿no? En diplomados específicamente, que era lo que yo vendía y que además pues me venía bien como el responsable porque después pasé de ser quien vendía a quien dirigía. Y ya yo coordinaba y dirigía al equipo de personas que hacían lo que yo empecé haciendo. Y entonces de repente me venía bien a mí pasar los fines de semana en las capacitaciones, probando el producto. Probando el producto y estando cerca de la gente que había confiado en nosotros. Entonces ahí tuve oportunidad de pues conocer un montón de herramientas, entre ellas la programación neurolingüística, me llamó mucho la atención en una formación de PNL que hicimos, que era un programa como recurrente, se vendía mucho en ese momento. Y dije, oye, qué interesante. Yo sé que la psicología muy, muy purista y la PNL de repente tienen esos roces, ¿no? Pero me llamó la atención, sobre todo me sorprendía la capacidad del ser humano de tener esta plasticidad cerebral y de que si conscientemente trabajamos en algo, pues podemos
quitarnos antiguos paradigmas que a veces que venimos arrastrando y que nos están impidiendo llegar a nuevas cosas, ¿no? Cuando dejo este espacio de la formación y la capacitación, crezco de manera horizontal también en el Tecnológico Monterrey en el área de emprendimiento. Eventualmente, pues terminé coordinando los esfuerzos del programa emprendedor, que era muy fuerte a nivel nacional del TEC de Monterrey, y era uno de los principales actores del programa emprendedor a nivel sistema. Me tocaba estar pues visitando varios campus del país para impulsar el espíritu emprendedor. En esa misma área tuvieron a bien darme la dirección de la incubadora de empresas y al mismo tiempo un área hermana que era el Centro de Desarrollo Profesional, que es el espacio donde estaba la bolsa de trabajo, estaba relaciones con egresados y donde los jóvenes profesionistas estaban buscando oportunidades para crecer. Pues por un lado tenía este espacio natural y por el otro el de apoyar el emprendimiento y se dio mucho esto con todo este bagaje que te digo de desarrollo organizacional. Un buen día el TEC me da las gracias y me dice, hasta aquí llegó nuestra relación. Como sucede en los trabajos, pues de repente... Cuando menos lo esperas. Cuando menos lo esperas y en ese momento, por más trágico que pareciera para mí, porque ya casado con 2 hijas muy pequeñas, pues era un momento financieramente complicado. En ese momento, pues lo platico con mi entonces esposa, oye, está la disyuntiva a mis 30 y tantos años de me empleo en algún lugar, porque justo el día que me da las gracias el TEC hay otras 3 instituciones que ese mismo día se enteran y ya tenía 3 ofertas de trabajo, literalmente, ¿no? Por eso es crecer, crecer también. Las crisis son para crecer. Son para crecer y son para enfrentar esos momentos de adversidad que te impulsan, ¿no? Entonces, Lili, ahí llega el momento de decidir, bueno, quiero emplearme o si ya llevo 5 años trabajando con emprendedores y diciéndole a los jóvenes profesionistas que ellos creen su propia versión de quien quieren ser en el futuro, pues me hacía más congruencia esto segundo, ¿no? En lugar de trabajar para alguien, emplearme, pues yo iniciar con una actividad profesional propia. Y atando cabos, dice Steve Jobs que lo importante en la vida es conectar los puntos, ¿no? Si yo conectaba mis puntos, decía, oye, está la capacitación, el desarrollo organizacional y está también el alentar, el desarrollo, plan de vida y carrera que me había dado el área de desarrollo profesional. Y está la parte de emprendedurismo, donde he ayudado a más de 100 empresas a crear su visión de negocio, cómo se ven, quiénes son, su planeación. Como coach. Exactamente, entonces, pues decía, oye, si le estoy ayudando, y ya le he ayudado a más de 100 empresas o empresarios a crear su propia empresa y a múltiples profesionistas a conseguir empleo y a buscar cuál es su plan de vida y carrera y dónde se ven, etcétera. Junto con esto, pues dije, lo que más me hace sentido en ese momento es hacer algo desde ahí. Años antes, como 3 o 4 años antes, había entrado en contacto con el coaching a través del TEC de Monterrey. No fue como que que fuera resplandeciente y me deslumbrara la primera. Dije, ok, como una herramienta más, pues yo lo puse como que al mismo nivel de la consultoría y como no necesariamente me gustaba la consultoría, dije, está empaquetado en lo mismo y no, esto no es para mí. Pero en el último año, antes de salir del TEC, empecé a tener más contacto con personas que me decían, oye, ayúdame a mi planeación, o sea, quiero mi planeación estratégica, no sé qué hacer. Yo tenía las herramientas para poder apoyarles muy bien, pero vuelvo al punto, lo que la gente realmente estaba escuchando era, más bien lo que la gente estaba buscando era ser escuchada, el empresario que literalmente, ahorita estoy viendo a quién me lo dijo y fue una de estas 2 primeras personas, me dijo, Lalo, es que la gente no entiende que uno como director de empresa cierras o bajas la cortina de tu establecimiento y estás completamente solo. Porque tus colaboradores pues te ven como el fregón, en tu familia te ven como el exitoso empresario.
Los colegas, pues difícilmente vas a llegar a plantearles tus broncas así tan abiertamente porque te ponen espacios vulnerables. Entonces realmente cerrando esta cortina, bajando la cortina, me encuentro solo y me viene muy bien tener a alguien que me vaya acompañando en el proceso para tomar decisiones, ¿no? Y entonces me reconecté con lo que era el coaching y dije, oye, pues es que esto es, desde el ámbito empresarial, es esto, es acompañar. La palabra coach y coaching, por ende, viene del alemán, del viejo alemán, 1300, 1400, y la palabra tal cual era coach. El coach era el carruaje o la carroza que le permitía a las personas hacer un viaje de el pueblito A al pueblito B. El transporte, digo, en esos momentos la gente o caminaba o era caballo, el caballo lo tenían los ricos, ¿no? Los demás era con mulas o burros, pero cuando las personas tenían que hacer un viaje largo ya, entendiendo largo más de 80 kilómetros en esas épocas, de más de un día, pues contrataban a quien tenía el carruaje para meter todas sus posesiones y a lo mejor moverse de un lugar a otro. Y ese era el carruaje, el coach. Entonces, el coach, digámoslo así, es la persona que va en el carruaje, pero el que te contrata es el pasajero y es el que determina hacia dónde quiere ir. Exacto. Y el coaching como tal, pues es el proceso de acompañamiento, ¿no? De un punto A a un punto B, donde partes de un lugar A para ir a un lugar B donde quieres estar mejor. Cuando, digo, esto conceptualmente te lo comento porque cuando empecé a atar los cabos dije, oye, pues está padre, aquí puedo realmente desarrollarme profesionalmente en algo que me apasiona. Con todo lo que sabías con ya. todo lo que ya medio sabía, pero dije, oye, lo que sí, y por eso inicié diciéndote, no soy una persona que hace las cosas al aire, me gusta aprender, conocer, documentarme bien. Entonces dije, pues este es un momento adecuado para estudiar coaching, pero de manera seria. Entonces le aposté a una certificación internacional que duraba 2 años. 2 años. 2 años, que costaba en ese momento, estoy hablando 2011, un poquito más de 100,000 pesos. ¿Cuánto de costar ahorita? Ahorita más o menos están 250,000, o sea, en el año 25. Entonces, no era una inversión sencilla. Era una parte importante de la liquidación que me habían dado a mí cuando me dijeron hasta aquí llegó la relación laboral, pues lo utilicé precisamente para eso, ¿no? Como emprendedor tienes que estar dispuesta a arriesgar, tú lo sabes muy bien, ¿sí? Para financiar tu proyecto de empresa. Entonces, en ese momento mi proyecto de empresa giraba alrededor de mi formación como coach. Entonces dije, pues si voy a ser coach, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de manera seria, profesional. No fue como que el primer programa, sino que busqué varios. Estaba este programa ofrecido por la Academia Interamericana de Coaching, tenía 2 aperturas en ese año, una en julio y otra hasta noviembre o diciembre. La de julio era en la ciudad de Veracruz y la de noviembre y diciembre era en la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, pues en economía tenemos un concepto que es el costo de oportunidad y dije, mi costo de oportunidad es alto, de esperarme hasta fin de año. Entonces, pues bueno, vamos tomándolo ya. Y empecé a trasladarme de manera regular a Veracruz para tener mi certificación allá. Entonces, lo primero que quisiera compartirles es que el coaching es cosa seria, o sea, no es, cuando lo tomas como algo profesional, no es una aventura de un fin de semana. Es un proceso de formación, de transformación, donde probablemente te lo tienes que pasar por el cuerpo, o sea, tienes que vivir procesos de coaching tú para después poder facilitarlos. Y bueno, me gustó mucho el coaching cuando es llevado de manera seria, que pues es un proceso y es una metodología, tampoco es arte de magia, ni tampoco es intuición, o sea, ojo, sí es siempre sano y bueno que una persona que se dedica a lo que sea tenga cierta pizca de intuición. El mecánico a lo mejor tiene un feeling de una corazonada de que es que creo que esta pieza no le va a servir o es esta la que sí, o no va por aquí, va por allá. Y eso lo desarrollamos todos en nuestras carreras, ¿no? Siempre. No me late lo Exacto. que me dice. Y es bien sano
Ajá, hacerle caso a tus corazonadas, ¿no? sí. Porque esa es como que esa sabiduría mayor que todos tenemos. Pero el coaching, pues es una metodología probada, tiene sus pasos muy concretos, tiene sus modelos. Hay uno muy básico del cual se desprenden muchos otros modelos de coaching, que es el desarrollado por John Whitmore. Eh, John Whitmore era pues un funcionario inglés, ejecutivo, directivo en Inglaterra, que a mediados de los 80 descubre que la gente se movilizaba mejor cuando participaba activamente en la toma de decisiones que cuando simplemente recibía instrucciones sobre qué era lo que tenía que hacer. Entonces, John Whitmer dice, bueno, ¿cómo lo llevo esto a un proceso directivo? ¿Y qué puedo hacer yo como director de personas en una empresa para que las personas se empoderen y se muevan de un punto A a un punto B de una manera más efectiva sin que yo tenga que estar detrás de ellos? Desarrolla pues una metodología y es el que es uno de los pioneros del coaching, que básicamente en el ámbito de las organizaciones lo que él sugiere es que tu liderazgo va a ser muchísimo más grande en la medida que le ayudes a las personas, uno, a descubrir por qué están donde están, dos, a descubrir opciones para, en función de esas opciones, comprometerse con alguna alternativa y a partir de esa alternativa diseñar su propio programa de trabajo que les permite llegar a un lugar muy concreto. Entonces, ¿cómo llego de A a B? En 4 pasos. Él desarrolla un modelo que le llama el modelo GROW, que eso es el acrónimo de la palabra en inglés es crecer, grow. Eh, la G es el objetivo, qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que estás persiguiendo. En la segunda parte del proceso del coaching grow es la exploración de la realidad. A través de preguntas, déjame descubrir qué es lo que tú estás viendo. Si estás situado en una realidad ¿Dónde estás situado? posible. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo se ven las cosas desde donde tú estás? Explorar toda esa parte y después moverte a la O, que es las opciones. ¿Cuáles son las alternativas diferentes a esta realidad que tú estás viendo hoy? Y entonces empiezan a desvelar allí una, dos, tres, cuatro, N cantidad de opciones, que siempre las hay. Sí. Y finalmente, después de trabajar con esa búsqueda de opciones, pues bueno, ¿cuál es la que es funcional para realizar esta meta, esta G inicial de goal, que es la que estamos buscando? Entonces, cuando tú identificas estas alternativas, una, y dices, ah, bueno, sobre esta voy a trabajar específicamente en un ABC, ahí ya llegamos a la parte W. W tiene que ver con work, de trabajo, pero también tiene que ver con will, que es voluntad en inglés. Y alrededor de esta W también hay varias preguntas que en el idioma inglés salen. El what, qué, el how, cómo, el why, por qué, who o with whom, con quiénes lo vas a hacer, when, cuándo lo vas a hacer. Entonces te preguntas todas esas cosas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quiénes? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede interponer en el camino? ¿Cuándo lo vas a tener listo? Bla, bla, bla. Y diseñas un plan de acción. Entonces, esta W realmente es para eso. Es will, pero también es el work. Sí, es el... todo, como nosotros lo manejamos en inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. O sea, cuándo hablar, cómo hablar, qué decir, dónde decirlo. Y es ayudarle a tu acompañado, en este caso al coach, a que tenga esa claridad para que después regresamos al punto de partida original. Oye, a ver, tú estás buscando esta meta, me dijiste que esta era tu realidad, estas son las alternativas y te estás comprometiendo a esto. Con este compromiso, ¿qué es posible y qué tienes que hacer tú para que llegues aquí? Y entonces es un proceso circular, pero es una forma también de que la persona se apropie de sus circunstancias, de sus realidades, de sus compromisos. Y entonces el 80% del trabajo le toca al colaborador en lugar de al líder, porque de otra manera el líder es el que señala, indica hacia dónde se tienen que ir. Y como la persona nunca cuestiona por qué, simplemente dice, pues ahí sí lo tengo que hacer. Si funciona, qué padre, pero si no funciona, pues luego tiene a quién echarle la culpa, ¿no? Porque dice, pues yo no lo dije, lo dijo mi jefe.
Entonces, bueno, este es el gran paradigma que cambia John Whitmore en un libro que se llama Coaching for Performance, Coaching para el Desempeño. Básicamente ese libro lo que cambia es el paradigma de, en el liderazgo, en lugar de decirle a las personas cómo hacer las cosas, qué hacer y cómo hacerlas, deja que ellos descubran qué es lo mejor para ellos en un contexto de qué es lo mejor para la organización y cómo lo deben hacer mejor. Y bueno, pues este cambio de paradigma revoluciona la forma de dirigir, de liderar. Se va este paradigma de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos a todo el mundo. Y en el recorrido, pues llega a México no por Estados Unidos, sino el coaching como tal, así como principio, como te lo estoy platicando, recorre primero, llega a Europa, principalmente en Alemania, es muy, muy bien recibido en Alemania, luego en España, en Asia, específicamente Japón, también lo toman muy bien porque es muy pragmático, muy de pasos. Para cuando llega a América Latina, no llega a través de Estados Unidos y México, sino que más bien baja o llega desde abajo. Chile y Argentina lo reciben muy bien, le hacen ciertas modificaciones, de ahí surge la corriente de coaching ontológico, que básicamente trabaja con la exploración del ser, porque, y el principio del coaching ontológico es muy interesante, o sea, lo que te dice es, en lugar de que trabajes desde, este es el punto A y este es el punto B, y la persona A tiene que hacer X actividades para poder llegar al punto B, ¿qué tal si antes de eso cuestionamos cuáles son los juicios y las creencias limitantes de esta persona? Porque si tú cuestionas estos juicios, bueno, estas creencias que dan paso a juicios, es muy probable que sin la ayuda de un coach, esta persona pueda estar haciendo cambios más trascendentales en su vida. Y hace sentido, ¿no? De cara a las organizaciones no se vende tan fácilmente el coaching ontológico porque pues las empresas te pagan por resultados. Sí. Y lo que quieren son procesos de alguna manera rápida, donde tú digas, oye, yo necesito que mi gerente de ventas incremente 40% su cobertura en tal nicho o en tal zona. Pues entonces se mide por resultados, no te vas a poder, no te vas a necesariamente poner a cambiar psicológica y ontológicamente a la persona. Por a veces son sus acciones y son procesos de acompañamiento muy efectivos, pero a veces un poquito más largos. Entonces, en Estados Unidos, en el mundo occidental, imperó y se hizo muy, muy famoso en el ámbito de los negocios, me refiero. Sí, El sí, coaching, que le llamamos coaching de acción o coaching directivo, que es este que le dio cabida el modelo Grow y John Whitmore. Pero en Latinoamérica, que somos un poquito más filosóficos y nos gusta de repente más como que ir hacia la existencia y todo eso, el coaching ontológico se hizo muy popular y es el que llega a México eventualmente. Te estoy hablando que la primera publicación de John Whitmore fue en el 90 y el coaching como herramienta ya ampliamente difundida llega a México por ahí del 2008, 2010, que empieza a pulular y muchas personas dicen, esto sirve y lo meto y empiezan a hacer coaching que no es coaching. Ajá, ahí es donde está como el otro camino del coach de vida al coach de acompañamiento empresarial, organizacional, de desarrollo. Y como dices, ¿no? Nos vamos al existencialismo y entonces yo lo agarro por este sentido y entonces es desde tu existencia, desde el ser humano. Y ahí ya te metes en otros terrenos que... Donde no necesariamente estás preparado, ¿no? Y el gran riesgo de esto, o sea, yo no estoy en contra de los coaches de vida porque conozco a un par que son muy buenos, pero lo que sí estoy en contra son de procesos de formación de coaching en los que se le vende a la gente la idea de que en 5 horas ya vas a salir siendo coach o de que tomes 3 retiros en 3 fines de semana y eso te va a transformar y vas a poder transformar vidas porque no es cierto, o sea, no, uno como persona normal no tiene normalmente las herramientas necesarias para poder ir abriendo cajas que pueden convertirse en cajas de Pandora y que si la destapas tú tienes que tener la responsabilidad de saber cómo taparla nuevamente. Que al final del día también el psicólogo, el terapeuta, es un acompañante
de un cliente, de un paciente. Así es. Con la diferencia de que aquí sí abrimos las cajas de Pandora, pero sí les damos ese seguimiento para saber, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro, porque además estudiaste cómo funciona la mente de las personas, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su parte física, qué Todo, procesos se lo dan. cognitivo, ajá. Exactamente, y son horas, horas, horas y años de estudio que obviamente te dan una capacidad pues más probada como para que alguien que en su vida ha visto estos temas de repente abre, como te digo, destapa cajas que pueden salir ahí demonios y dices, ¿y ahora qué hago con esto, no? Sí. Y obviamente en ese tipo de procesos, pues cuando se dan los casos, porque yo he llegado a saber de personas que hasta tras participar en procesos de choque así tan fuertes, pues obviamente no es lo que buscamos en el coaching profesional, eh, mucho menos en el de negocios, ¿no? Que está, te digo, muy dirigido a que aumentes el desempeño, los resultados, eh, la capacidad pues de éxito que pueda tener un directivo, un ejecutivo con sus propios temas empresariales o de gestión empresarial, pero también aplica para el coaching de vida. Es decir, un buen coach de vida tendría que también pasar por un proceso de certificación y saber distinguir, Lili, que hay momentos donde hay una caja y a lo mejor tú ya encontraste que dentro de esa caja puede estar la solución, pero como yo no tengo las herramientas para abrirla y lidiar con lo que pueda salir ahí, decir, oye, en este proceso nos vendría bien que nosotros nos sigamos entrando en tu emprendimiento, por ejemplo, pero te sugiero y te recomiendo ampliamente que inicies un proceso con un especialista terapéutico y a lo mejor simplemente decir, oye, aquí están estas 2 o 3 personas que te recomiendo con las que puedes platicar, platica con ellos a ver qué sale, o sea, no quiere decir a fuerzas tienes que, pero por lo menos ya derivaste y dijiste, esto ya no es campo de mi competencia. Ajá. Cuando a mí me han preguntado, por ejemplo, en procesos de coaching ejecutivo, ¿cómo veo yo la diferencia entre el coaching y la terapia? Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor es burdo, pero me sirve para poder transmitir un mensaje de que son 2 espacios diferentes. Es, imagínate que tú tienes una persona parada aquí. Desde el coaching, esta persona parada en el punto A quiere llegar a un punto B, donde pensamos y reconocemos que el punto B es mejor que, es decir, su situación futura es mejor ¿Que dónde está? que donde está hoy. Y desde ahí le vamos a ayudar a determinar qué quiere, para qué lo quiere, qué necesita para poder llegar allá, cómo le va a hacer, con quiénes, etcétera. Y vamos a poder hacer este recorrido, que casi nunca es lineal, casi siempre pues tiene subidas, bajadas, pero queremos llegar de A a B, donde estás en un momento normal a un espacio o a una versión extraordinaria, por llamarle de una manera. Y este es campo del coaching. Pero, y otras herramientas también, pero el coaching sí se mete ahí. Ahora bien, si una persona está aquí el día de hoy en su normalidad, pero resulta que trae acarreando cosas de su pasado, de su historia personal, que le impiden siquiera dar un paso, ya deja tú imaginarte estar aquí en B, sino simplemente dar un paso más aquí, ya no ese sueño, pues es que a lo mejor todos estos lastres y todas estas historias y todos estos temas que no ha resuelto, porque los tiene desde un pasado donde hay ciertas disfuncionalidades, esas disfuncionalidades deben abordarse, tratarse, trabajarse para que llegues de lo disfuncional a lo funcional, a lo normal, digámoslo así. Y ya una vez estando en esto funcional, pues puedes pretender estar en lo extraordinario. No, y el coach normalmente, salvo que tenga una formación adicional de terapeuta y bla, Sí, bla, si el coach bla. es psicólogo, bueno, Así pues es. también va a poder A lo mejor aportar. esta persona coach va a poder abrir este espacio para decir, oye, también nos asomamos a este espacio y trabajamos, cosa que un coach normalmente no va a hacer cuando tienes una formación diferente, como en el caso mío como economista o como máster en administración, pues no, digo, puedo leer 20 libros, pero nunca eso me va a dar la equivalencia de alguien que ha pasado su vida trabajando en estos espacios y que también puede ayudar a la gente a llegar aquí.
Pues sí, si no has podido dar un paso por el pasado, pues sana eso y yo te voy a Exacto. llevar de tu presente a tu futuro. Exactamente, y ese es Claro. el espacio de acción del coaching, o sea, no, con este ejemplo lo que quisiera ilustrar es para quienes nos ven que son dos espacios diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo jugar tenis que jugar pádel, a lo mejor Ujú, se parecen y las reglas parecieran ser similares, pero tienen sus peculiaridades. sus diferencias. Exactamente. Claro que sí. Y bueno, ahorita que hablabas del libro de PNL, bueno, saber que también eres director de Invenio Coaching y coautor del libro de PNL y Coaching, publicado en Río de Janeiro en 2013 en Brasil. Así es, sí, fue una oportunidad pues muy interesante, es el primer libro en el que he participado como coautor y ya ha pasado un ratito. Ahorita Ujú, estoy en un proyecto personal para mi propio libro, pero ya no necesariamente con PNL. En ese momento fue muy interesante porque la editora Andrea Roma de Sao Paulo eh, tuvo a bien invitarnos a varios pues, colegas especialistas en el desarrollo organizacional. A mí me pidió que hablara desde la perspectiva del coaching en ujú. un caso de éxito probado, donde un empresario al cambiar sus paradigmas pudo pasar precisamente de A a B. Para ese entonces yo, como te digo, me gusta mucho siempre estar actualizado. Ya había participado en una formación, tengo una certificación en PNL Ujú, con John Grinder y pues bueno, lo que hice en su momento no fue pararme como, en el libro en particular, no fue pararme como un experto en PNL, sino decir, hay momentos en los que los procesos de coaching se pueden apoyar de ciertas herramientas para ayudarle a la persona a quitarse el velo y ver cosas diferentes. Porque como te decía, algo importantísimo en el coaching es en esta parte de opciones, a ayudarle a la persona a descubrir que hay maneras diferentes de llegar a algún lugar ujú. que a las que él o ella están O acostumbrados, ¿no? limitados de O pronto. limitados, porque no Ujú. las ven. Sí, 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 totalmente. Entonces, la PNL específicamente cuando trabaja con el coaching y es bien llevada, a eso te puede ayudar. En ciertas intervenciones, en ciertos momentos muy puntuales, a descubrir escenarios que ni siquiera te estabas dando oportunidad de ver porque tenías esas limitaciones. Entonces, en esa colaboración en el libro, precisamente eso fue, digo, y participé con otros 12, 13 autores, fuimos 15 Ujú, ujú. personas que desde la perspectiva de la PNL, pues llevaban toda una vida trabajando en eso, pues tuvieron otro tipo de input, ¿no? Yo lo tuve específicamente para En un un caso. caso en concreto, un caso de éxito. Okey, bueno, y también has colaborado en Alemania, en Bermudas, Canadá, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Finlandia, Japón, Suecia, Tailandia, Turquía y Venezuela en presencia, Así es. y a distancia a Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Colombia, perdón, Costa Rica y España. Oh, bueno, tú Y, recorriendo todo el y mundo. espero que esos que son a distancia, eventualmente, pues También también vayas, se ¿verdad? Sea concreten en presencial. presencia, exactamente. Ok, pues estas pequeñas, grandes diferencias, ahora sí como el coaching, el desarrollo empresarial, el estudio, las bases, que no nada más es estudio algo ligero y soy, o me promuevo como. Ujú. Así que, en conclusión, Lalo, todo este estudio, todo esto que has conocido, estas empresas, ¿qué concluyes en tu vida con todo el aprendizaje, con toda la experiencia? Mira, pues es una muy buena pregunta porque es como encapsular una clave de muchas cosas en algo muy concreto. Yo creo que, digo, si esta pregunta me la haces mañana, a lo mejor mi respuesta puede cambiar, pero en este momento, Claro. así a bote pronto, creo que lo que concluyo es que las personas somos que personas. O sea, nuestras etiquetas sociales, nuestra formación, nuestra cultura, nacionalidad, etcétera, Familia. familia, obviamente son componentes de quiénes somos, pero al final y en esencia lo que yo he encontrado tras más de ya casi
bueno, más de 20 años trabajando con personas y empresas y una parte muy importante de esto haciéndolo, pues, desde estas herramientas que te he hablado, sobre todo el coaching, el desarrollo organizacional, la formación de equipos. Lo que he encontrado es que las personas buscamos prácticamente lo mismo. Es decir, y tengo un par de ejercicios donde llevo en talleres presenciales a que los participantes reflexionen al respecto. En uno de ellos muy concreto, cuando trabajamos en la exploración del propósito, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Después de preguntar de manera consistente y repetitiva 5 o 6 veces, ¿para qué haces lo que haces? Y vamos escalando cada vez más el nivel de conciencia, de profundidad. Las personas básicamente estamos buscando como que 5 cosas muy concretas. Una, pues para ser feliz. O sea, y no es egoísmo ni nada, simplemente pues buscamos ser felices en la vida. La 2 es, si no es ser feliz, pues es para dejar o ayudar a ser felices a las personas que me importan, a mis seres cercanos. Puede ser la familia, puede ser el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, pero bueno, para ayudarles a que ellos sean felices. La tercera es para dejar un granito de arena en la construcción de un mejor planeta, de un mejor mundo, de un mejor lugar. O sea, nos interesa como seres humanos o nos motiva también el poder contribuir a que este sea un mejor lugar para vivir. Dejar esa huella. Dejar esa huella, dejar ese espacio de ayude. La cuarta, que pues se podría parecer a esta tercera, pero es diferente en el sentido que busca trascender la persona. Dejar un legado. O sea, una cosa es cómo colaboro y contribuyo, que es ese tercer punto, pero la cuarta es, pues, para poder enseñar o que alguien aprenda algo de mí. Dejar un legado. Y entonces, pues, también es sano que nosotros como seres humanos reconozcamos que nos gustaría, ¿no? Ser ejemplo de otros o para otros. Y la quinta, que la podemos decir en diferentes creencias y lenguas, pero pues también para ganarnos el cielo, para poder estar en un espacio de trascendencia, en plenitud, más en un sentido espiritual. Espiritual, exactamente. O sea, entendiendo que no todo se queda en este plano, sino que también el hacer las cosas bien nos puede ayudar a ganarnos un espacio en algo más grande que lo que hoy conocemos. Y entonces es bien interesante, Lili, porque este ejercicio lo ha aplicado como al menos como 10,000 personas en muchos de estos lugares. De estos países. Exacto. Y tienen culturas diferentes o a veces tenemos familias diferentes, creencias diferentes. Formaciones diferentes. Y concluir que la mayoría está en lo mismo, en la búsqueda de lo mismo, pues. Exacto, y esto es bien interesante porque cuando caemos en cuenta de que estamos buscando más o menos alguna de estas 5 cosas o una combinación de las 5, es mucho más sencillo entonces estar en un espacio de trabajo, en un equipo de colaboradores, así sean 5 o así sean 500. Cuando entienden esto, dicen, oye, de veras, lo que yo estoy buscando versus lo que tú estás buscando no es diferente. La forma, el medio y la manera que nos ganamos la vida y hacemos las cosas, pues es diferente, eso sí, pero al final lo que estamos buscando es más o menos lo mismo. Y entonces eso te permite cohesionar voluntades y te permite que las personas se quitan muchas de las barreras y de las máscaras que normalmente traemos, sobre todo en el ámbito profesional, para que seamos más humanos, para que seamos más sensibles, para que seamos más éticos, para que seamos más respetuosos del otro como legítimo otro, la persona que no piensa igual que yo, que no le entusiasman los mismos deportes que a mí, que ve la vida de manera diferente, pero que yo reconozco que tiene todo el derecho a ser sí misma y que desde ahí, uno, la puedo respetar, dos, tengo la posibilidad de amarla y tres, si estas dos cosas se dan, tengo también, y ella quiere, tengo la posibilidad de acompañarla, de llevarla a ser una mejor versión. Y entonces eso se liga completamente con mi propósito de vida, ¿no? Que digo, oye, pues para eso estamos.
y, o por lo menos yo entiendo que hoy yo estoy para eso. Ujú. Y pues hoy hasta hoy el coaching ha sido un medio que me ayuda a lograrlo, pero no es el único. O sea, siento que también contribuye con ese propósito cuando me paro frente a un aula y enseño en una materia de planeación estratégica para posgrado, herramientas que les permitan a estos profesionistas posteriormente impactar en sus A espacios futuro. de trabajo, ¿no? Y también es pues dejar ese legado, es dejar Esa huella, que esa hablen de ti huella. de, ay, mira, este maestro me enseñó esto, Exacto. aprendí esto. Y algo bien interesante que a lo mejor ya me está llegando con la edad, Lili, pero que antes no era muy consciente de ello, es el valor que hay en el dar. O Ujú. sea, quien da, recibe. Y es así como que una ley universal. No quiero hablar de magia, pero es quien da, recibe, recibe a creces o con creces, ¿no? Y muchas Entonces, veces sabemos recibir, más bien sabemos dar, pero no sabemos recibir. no, ni los Nos cumplidos a cuesta, veces, ajá, ¿no? nos cuesta mucho recibir. Sí. Exactamente. Entonces, cuando buscamos trascender, y obviamente pues todo esto lo hago con el ánimo de que la gente esté bien, pero también es un medio de trabajo y es un medio de vida. Entonces, Por supuesto. me queda claro que pues también yo como ser humano en este mundo material estoy buscando que me vaya y nos vaya bien, pero he encontrado que es mucho más fácil recibir cuando uno está dispuesto a dar que al revés, que decir, no, primero, o sea, primero recibo y ya después te doy. No, la fórmula es la contraria, o sea, das y en la medida que das, empiezas a recibir y empieza a fluir. Ujú. Entonces, Solo hay que tener esa apertura para recibir también. claro, y que no pase un momento, creo que esta es una forma muy sencilla de bajar el balón, de llevarlo a la práctica, que uno sea consciente de que en todas nuestras interacciones sociales tenemos la oportunidad de dejar algo. Ujú. Puede ser un conocimiento, puede ser un buen estado de ánimo, puede ser eh, un nuevo chiste con tus amigos, o sea, lo que sea, pero siempre ten la disposición a dar. Sí, 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 sí. Eh, y en la medida que uno está centrado en eso, en el dar, en el servicio de dar, las cosas que normalmente uno necesita para vivir, pues empiezan a llegar también solas, ¿no? Ujú. Sí. Por Y eso uno fluye y a veces dice, ay, no sé qué me está pasando, pero todo me está saliendo. así es, Lili, así Estás es. fluyendo. Estás fluyendo y estás en ese propósito Ujú. de en lugar de estar desde la necesidad buscando que tengas X, Y ingreso, pues realmente estás más bien centrado en dar, en servir, en ser tu mejor versión hoy que lo que eras el día de ayer y poco a poco las cosas empiezan a darse. Qué bonito mensaje y qué bonita situación para ir cerrando este día, este episodio. Y bueno, pues qué lindas palabras. Sobre todo, qué fortuna tus hijas de tenerte. No, pues yo soy el afortunado por Pues tenerlas. claro, claro, evidentemente, ¿verdad? Pero a una guía que piense desde este sentido es para ellas una bendición. Sí, gracias. Así que bueno, pues, y a la familia entera que es conocida, ¿no? Entonces, Es por correcto. eso, con mayor razón lo digo. Sí, Bueno, bueno, pues conoces muy bien a mi hermana, por ejemplo, creo que a mi hermano, eh, a mis padres, en su momento, por ejemplo, cada uno encuentra la manera de servir, pero si puedes encapsular, ujú. de repente dices, ah, pues sí es cierto, Lalo se parece a Gaby o a Carlos en tal, tal y Sí, tal cosa, claro. ¿no? Pues porque, bueno, es natural que si recibiste una formación eh, no similar, sino la misma formación, pues de Ujú. repente tengas dos o tres cositas que están ahí. Muy Recuerdo, Gaby, cuando se similares. sentó contigo en este espacio, te hablaba mucho de mi padre, en Ajá. paz descanse, pues sí es cierto, o sea, esto que hoy te digo yo, de primero das y luego recibes, es algo que innatamente lo aprendí de él. Y Sí. que cuando ya como adulto y ya como padre, ya como empresario, muchas veces digo, oye, pues qué fregón, o sea, mi papá
nunca lo vi quejarse, nunca lo vi hacerse chiquito ante una circunstancia. Ujú. Y de repente, pues a uno como empresario, como padre, como pareja, como ciudadano de este país tan caótico, de Oh, ujú, repente, pues surgen las llamadas a quejarte, ¿no? ujú, Pero te referencias a las personas que te formaron y dices, pues siempre están ahí. ujú. O Sí, sea, y siguen haciendo lo que les toca hacer y lo hacen de la muy, muy buena gana. Y entonces, pues son esos, yo creo que los ejemplos que trascienden. Y sí, pues lo único que yo espero en este rol de papá es estar haciendo algunas cosas bien, como para que las puedan tomar mis hijas eventualmente y ellas a su vez se las claro. instauren a quienes sigan, ¿no? En ese desarrollo, trascendencia, pues claro, Así todos es, vamos enseñando. así es, Lili. Pues muchas gracias por este espacio, por darte este momento, por tenerte aquí. Ahora sí nos queda claro qué es un buen coach, con quién no podemos pelear y con quiénes sí vamos a seguir peleando, Sí, que no es justo, ¿verdad? y esa misma pelea nos unimos los que queremos hacer coaching de manera seria, porque un mal coach desprestigia todo un gremio. Ujú, Y obviamente, pues quienes vivimos de y para el coaching, lo menos totalmente que de queremos acuerdo. es malos coaches en este mundo. Exacto. Igual, o sea, en psicología y creo que en todas las disciplinas es lo mismo. Ujú. Así que pues, gracias Al contrario, Lili, nuevamente gracias por y la bueno, invitación. pues cualquier duda, pregunta, déjenosla aquí. Gracias a todos los que nos ven en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y nos escuchan en Spotify. Gracias. Chao.